Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 9 de octubre, miércoles de la semana 27 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día miércoles continuamos con la lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Leemos el capítulo 2, versículos 1 al 2 y 7 al 14. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos, porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Es importante recordar que San Pablo, al escribirle a los Gálatas, tiene como objetivo primordial recordarles que el Evangelio no puede cambiar, que hay un solo Evangelio y que lamentablemente se ha introducido en medio de ellos una discordia justamente por ponerse a escuchar una predicación que no es consistente con el Evangelio. Lo que ha hecho es contar su historia y cómo él no recibió la revelación porque se la predicaron los apóstoles, sino que la recibió directamente del Señor. Y ahora está demostrando cómo ese evangelio que él predicó no está en contradicción con la predicación de los apóstoles, sino que siempre ha estado en unidad. Se ha predicado un mismo evangelio, el único evangelio. Lo sigue demostrando con lo que hemos leído hoy día y cómo después de haber ido la primera vez a Jerusalén, pasaron 14 años para volver a ir. En aquella primera vez que fue a Jerusalén, después de su conversión, nos decía que solo habló con Pedro y con Santiago. Y ahora continúa contando lo que sucedió. Cuenta que después de 14 años vuelve a Jerusalén. Volvió con Bernabé y también con Tito. Este viaje lo podemos leer también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo cual nos ofrece efectivamente esa distancia que hay entre el inicio del momento en que Bernabé
busca a Pablo para ir a predicar a la comunidad de Corintio, y este viaje que realizan a Jerusalén, donde tiene lugar el primer concilio y la primera discusión sobre la necesidad de obligarles a los paganos convertidos al cristianismo que cumplan las tradiciones judías, a lo cual la iglesia respondió no, de ninguna manera. Y entonces continúa contando Pablo que regresó porque Dios se lo había revelado, es decir, había un problema que tenía que ser solucionado. Y en una reunión con los dirigentes expuso el evangelio que predico a los paganos. Hice esto ¿para qué? Para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Es decir, Pablo lo que está diciendo es: yo fui y les dije, esto es lo que predico, esto es lo que estoy enseñando, para saber si hay alguna contradicción con lo que estaban predicando los apóstoles, con lo que estaba predicando el resto de la iglesia. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que todos reconocieron que efectivamente estaba correcta la predicación y que Pablo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la misión de predicarlo a los judíos. Obviamente aquí hay que hacer un alto y decir, oye, Pedro no tenía solo la misión de predicar a los judíos. De hecho, lo que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles es justamente cómo el Señor fue mostrándole a Pedro la necesidad de ir a predicar a todos, de no limitar el evangelio para nadie, pero no realizaba esa misión como la realizaba Pablo, que estaba enfocado entera y totalmente en los paganos. En un inicio de su predicación había predicado a los judíos y siempre predicaba en las sinagogas, pero al no haber recibido la aceptación de parte de los judíos, decidió dedicarse a predicar solo a los paganos. ¿Qué significan los paganos? Las personas que no eran judíos. ¿En qué se basa esta distinción, dice San Pablo? Bueno, aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? La misión era exactamente la misma y es la misma. Siempre es importante recordar que la misión de Jesucristo es la misma misión de la iglesia. No es una nueva misión. Jesucristo por eso les ha dicho a sus apóstoles: como el Padre me envió, así los envío yo. Surge entonces una frase muy bonita. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que Santiago, Pedro y Juan, estos tres apóstoles, que eran considerados las columnas de la iglesia, quiere decir los principales apóstoles, las columnas sobre las cuales se fundamentaba la predicación del Evangelio y que custodiaban efectivamente esa tradición, esa revelación, ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto porque es bello, porque es importante, porque nos muestra efectivamente ese orden jerárquico que tiene la iglesia y cómo la iglesia se va desarrollando efectivamente bajo este orden para conservar la predicación del único evangelio. Por eso es importantísimo que la acción de la predicación hoy en día esté basada en eso, esté basada justamente en mantener la tradición de la iglesia. Le dieron la mano a Bernabé y a Pablo, estos tres apóstoles, para llegar a ese acuerdo, para que ellos se dirigieran a los paganos y nos pidieron que nos dedicáramos a los pobres. Pero entonces Pablo comienza a hablar de un episodio bastante singular. ¿Por qué? Porque dice que cuando Pedro fue a Antioquía, él se le enfrentó. ¿Qué significa que se le enfrentó? ¿Significa que Pedro y Pablo son enemigos? No, de ninguna manera. Sino que Pedro estaba cometiendo un acto que no era bueno y que como buen hermano y para mantener lógicamente la unidad y para mantener el bien de la iglesia, ¿qué hizo Pablo?
llamarle la atención a Pedro sobre su mal comportamiento. ¿Cuál era el mal comportamiento que estaba realizando Pedro? Muy sencillo. En Antioquía, primero, come con todos los paganos convertidos, pero llegan unos judíos enviados por Santiago y entonces Pedro comienza a actuar de un modo distinto. Esto es importante para ver que siempre nos estamos enfrentando a esas tentaciones, a esos comportamientos basados en los miramientos humanos. Uy, es que llegaron estos, van a empezar a hablar mal de mí si es que yo estoy con los paganos, y Pedro comienza a alejarse de ellos. Los demás judíos convertidos también imitaron su ejemplo e incluso el mismo Bernabé. Bernabé, que recuerda que es el que va a llamar a Pablo para llevarlo a Corintio para que inicie su labor de apóstol. Sin la acción de Bernabé no habría San Pablo y lógicamente va a ser su compañero de predicación durante tantos años, pero aquí vemos cómo no hay un miramiento, ay no, que no quiero que piense mal de mí, no. Cuando tengo que decirles que están haciendo algo mal, se los digo. Y entonces dice San Pablo que al ver que Pedro no procedía rectamente, se lo dijo. ¿De qué manera? Delante de todos. Si tú que eres judío vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Vivir como judíos significa respetar las reglas y tradiciones propias de los judíos, propias del pueblo judío, pero que no forman parte esencial de la vida cristiana, que no forman parte del camino de la salvación, que son tradiciones que pueden conservarse y pueden hacerse y muy bien por tradición cultural, pero que no forman parte esencial del camino de la fe. Y es tan importante siempre recordar que si nosotros nos dejamos confundir y vemos aquello que es esencial como si fuera secundario y aquello que es secundario como si fuera esencial, bueno, vamos a cometer errores muy graves. Porque entonces aquello que no era esencial, no, esto es importantísimo, esto es lo más importante. No, siempre apuntar a lo esencial. ¿Qué es lo esencial para nuestra fe? ¿Qué es lo esencial para nuestra salvación? Aquello que no es esencial, bueno, podrá ser muy bueno, podrá representar grandes beneficios al alma, pero no son obligatorios para todos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Al leer este evangelio, que es un evangelio precioso, donde los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar, ¿qué es lo que más nos debe llamar la atención sobre la respuesta de Jesús? La simpleza y la facilidad para enseñar a orar. Qué importante es darnos cuenta de esto. La riqueza que ha almacenado la Iglesia a lo largo de los siglos sobre la oración no tiene parangón. No vamos a encontrar de verdad tanta riqueza en la oración como lo encontramos efectivamente en ese cúmulo de sabiduría que hay en la Iglesia. Y es precioso saber que podemos alcanzar niveles tan altos y tan elevados de oración y que a lo largo de nuestra vida podemos ir perfeccionando nuestra oración. Pero es importantísimo el punto de partida. El punto de partida siempre va a ser la simpleza, la sencillez
en la oración. Y esto es además lo que ha pedido el Señor. Cuando oren, no se llenen de muchas palabras, como hacen los paganos. No se llenen de palabrerías. Díganlo de una manera simple. ¿Para qué? Para que demuestren en verdad la simpleza y la humildad de su corazón. Porque si estamos convencidos que nuestras palabras son las que van a otorgar un gran valor a nuestra oración, y mientras más rebuscado y mientras más largo y mientras más palabrería llene mi boca, entonces mi oración será más poderosa, nos hemos olvidado del punto fundamental. A Dios le agrada el corazón humilde. Y el corazón humilde no se llena de palabrerías. No se llena de palabrerías. Pero si quiere aumentar su capacidad de oración, su nivel de oración, pero ese nivel de oración va a ir más por el lado espiritual, no por la palabrería, sino por el grado en el que vamos logrando intimar con Dios. ¿Por qué la oración parte de la simpleza y de la sencillez? Porque al final del día, orar es hablar con Dios. Y para hablar no necesitamos una gran escuela. Para hablar necesitamos simplemente hacer lo que hacemos todos los días. Abrir nuestro corazón y hablar. Compartir con nuestro Señor lo que hay en mi corazón. En la medida que yo me doy cuenta que es una conversación verdadera, donde yo hablo y Él me escucha, donde Él me habla y yo lo escucho, entonces voy a ir profundizando y voy a llevar mi alma mucho más arriba en esos grados de oración. Segunda idea importantísima. Los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, que Juan el Bautista, había enseñado a los discípulos que tenía a orar. Esto no era una novedad. Fíjate además en esa necesidad de aprender a orar, de no quedarse simplemente, bueno, sí, yo me sé estas oracioncitas y me sé no sé qué y me sé no sé cuánto, sino que es una escuela. Pero en una escuela en la cual me van a enseñar el método secreto de la oración. No es una escuela en la cual yo dedico tiempo todos los días. Dedico tiempo todos los días. Ayer hablábamos de la importancia de escuchar la palabra de Dios. A esa importancia de escuchar la palabra de Dios tenemos que sumar la importancia de hablar con Dios. Cuando estas dos cosas están juntas, entonces se vuelve maravilloso, que es justamente el resumen de la Lectio Divina. La Lectio Divina es lograr escuchar la palabra de Dios para llevarla a nuestra oración, a nuestra conversación con Dios. Yo tengo que lograr, lógicamente, que esa palabra de Dios, que la tengo que entender, que la tengo que comprender, me lleve entonces a reflexionar y me lleve a plantearle al Señor cómo afecta esta palabra mi vida, cómo debe transformar esta palabra mi vida. Esa es la parte que cada uno de nosotros en la Lectio Divina tiene que realizar, ya de manera personal. Yo lo que logro transmitir en la Lectio Divina es simplemente la primera parte, es decir, esa lectura de la palabra de Dios y su comprensión. ¿Para qué? Para que entonces cada uno de nosotros en su oración personal pueda profundizarla todavía más. ¿Qué enseña el Señor? El Padre Nuestro. No voy hoy día a dedicarme a explicar el Padre Nuestro, pero qué importante es decir algo muy sencillo. ¿Cuándo tengo que hacer oración? Todos los días. ¿Y cuántas veces? Muchas. Cada uno de nosotros tiene que irse superando en el tiempo que dedica a la oración. Ayer también decíamos que la vida se resume en saber poner prioridades.
Cuando una persona dice, es que no tengo tiempo para la oración, no, hermano mío, no es que no tienes tiempo, es que tu corazón está desordenado y no tiene como prioridad hablar con Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.